Por este medio pueden observar entonces qué deben hacer en esta ficha, que es la actividad evaluativa para la novena clase de matemáticas respecto a los saberes que trabajamos durante clase sobre el contexto de variación. Vamos entonces a iniciar observando qué es lo que debemos hacer en el primer punto. La indicación es desarrollar las preguntas con base en la siguiente imagen. ¿Cuál imagen? Esta que vemos acá es una pirámide, miren que va subiendo de escalón en escalón. Nos señalan acá también que este sería el paso 1. Aquí para continuar armando la pirámide tenemos el paso 2. Ya están aumentando de fichas de cuadrados de piezas de madera. Aquí en el tercer paso observamos que ya no hay solo 2 fichas, sino que hay 1, 2 y 3. Ahora en el paso 4 aumenta, se le suma otra ficha más, porque ya no hay 3 como en esta, no es igual a la anterior, sino que cambia y se le suma una más, 1, 2, 3 y 4. Observen que en cada uno de los pasos va aumentando, se le va agregando una ficha. ¿Qué hay que hacer con esa información o respecto a esta imagen? Hay dos preguntas. Pregunta A. ¿Cuántas fichas se utilizan en total para la elaboración de la pirámide hasta el paso 5? Observemos que en la imagen que nos dan solo llegan hasta el paso 4. Si sabemos que cada uno de los pasos aumenta uno más, ¿qué podemos hacer para responder a esta pregunta? Dibujar las mismas fichas, así nos podemos orientar mejor. Aquí sería una ficha, 2 fichas, 3 fichas, 4 fichas y lo dejamos así para el paso 5. ¿Cierto que no? Porque en cada uno de los pasos observamos que aumenta uno más. En el paso 5 aumentaría uno más. Entonces, ya dibujándolo y observándolo, podemos responder a esta pregunta. ¿Cuántas fichas se utilizan en total para la elaboración de la pirámide hasta el paso 5? Contamos. La segunda pregunta, la pregunta B, que hay que responder respecto a esta imagen es ¿cómo varía la elaboración de la pirámide? Nos están preguntando qué aspecto cambia, qué es lo que cambia en la pirámide, en cada uno de los pasos, qué es lo que está cambiando, qué es lo que se está modificando, qué hay de diferente en cada uno de los pasos. Ya solo observamos lo identificamos, ya simplemente es escribirlo acá para dar respuesta a esta pregunta. La indicación para el punto 2 es resuelve la siguiente situación. A. Observa los cuadros que armó Andrés, luego responde. Tenemos entonces que Andrés armó esta figura A, que sería esta. Cada una de las figuras le dio un nombre. Luego a la figura B ya observamos que aquí cambia. Hay más cuadros, ¿cierto? Luego la figura C, luego armó esta figura C. Y por último la figura D. Vemos que en cada una va aumentando de cuadros. Aquí empezó por un cuadro, en la figura B ya hizo 2, en la figura C formó 3 y en la figura D formó 4 cuadros. ¿Con qué formó él estos cuadros? Con palitos de paleta. ¿Cómo lo hizo? Aquí hay un palito de paleta, este sería otro palito de paleta, este otro y este otro palito de paleta. Cada una de estas figuras está formada con palitos de paleta. Cada uno de los lados de este cuadrado es palitos de paleta. Es importante tener esta información ya que va a haber una pregunta que se refiere a esto. Entonces observamos cada una de las preguntas que nos hacen teniendo en cuenta las figuras que Andrés armó. La primera pregunta es, ¿cuántos palillos usó Andrés para construir la figura A? Esta que señalamos acá sería la figura A. Formó un cuadrado, sí, pero si contamos cada uno de los palillos que utilizó para formar este cuadrado sería un palito, 2 palitos, 3 palitos y 4 palitos. Podríamos responder acá que utilizó 4 palitos. Ahora la segunda pregunta es, ¿cuántos cuadros construyó en la figura A? ¿Cuántos cuadros observamos? 1. Muy bien. De esa misma manera vamos a responder las demás. También teniendo en cuenta las figuras que formó Andrés, debemos realizar este punto B.
Observa las figuras A, B, C y D que construyó Andrés, que sería esta, esta y esta. Y luego completa la siguiente tabla. Observamos que nos dan esta tabla, que tiene dos filas. Esta, en la que nos explican o nos dan a entender la cantidad de cuadrados que construyó, y la segunda fila, la cantidad de palillos, de palitos de paleta que utilizó para esto. Por ejemplo, vamos a observar cómo se completa la primera fila según el ejemplo que nos dieron acá. Nos dicen que para Andrés formar un solo cuadrado, como lo hizo en la figura A, como lo hizo acá, para formar un solo cuadrado, miren que en cantidad de cuadrados hay solo uno. ¿Cuántos palillos utilizó? La cantidad de palillos que utilizó, volvámoslos a contar. Para formar solo un cuadrado utilizó 1, 2, 3 y 4. 4 palillos. Entonces, en la fila de cantidad de palillos colocamos 4. Luego, para Andrés formar dos cuadrados, así como lo hizo en la figura B, miren, que es igual. ¿Cuántos palillos utiliza para formar dos cuadrados? Vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Muy bien, entonces en la cantidad de palillos, cuando nos indican acá que va a formar dos cuadrados, ponemos que utilizó 7 palillos. Si continuamos, si él va a formar 3 cuadrados como lo hizo en la figura C, así también lo dibujé yo, pero vamos a observar también la figura C para que se orienten de que son las mismas. Mire, 3 cuadrados y en la figura C también formo 3 cuadrados, que sería esta figura. ¿Cuántos palillos necesita Andrés para formar 3 cuadrados? Vamos a contar uno por uno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Colocamos entonces en la cantidad de palillos que utiliza para formar 3 cuadrados, que sería acá abajo, que utiliza 10 palillos. Y así vamos observando las figuras o vamos dibujando cuando sea necesario, como yo lo estoy haciendo acá, para calcular la cantidad de palillos que se utiliza en la formación de estos cuadrados. Entonces, si por ejemplo nos dicen que se van a armar 5 cuadrados, dibujamos 1, 2, 3, 4 y 5, como los armó Andrés en estas figuras que se muestran en la parte de arriba, estas figuras. Pero ya no serían 4 cuadrados, sino 5. Y contamos cada uno de los palillos, es decir, cada uno de los lados. Y completamos la tabla. Respecto a lo que completemos en la tabla, debemos responder a estas preguntas. ¿Cuántos palillos necesita Andrés para construir 5 cuadrados? Entonces dibujamos los 5 cuadrados y cuando tengamos completa esta tabla respondemos ¿cuántos palillos? Según lo que ubicamos acá. Luego, ¿cuántos palillos necesita Andrés para construir 8 cuadrados? Y así sucesivamente. Entonces los dibujamos acá y observamos cuántos palillos. Y por último pasamos al tercer punto. Selecciona la opción correcta. Observa cada una de las siguientes figuras y luego responde la pregunta. Tenemos una figura, 2 figuras, 3 figuras y 4 figuras. A simple vista, si observamos, podemos identificar que en cada una de las figuras hay más pelotas y van aumentando. Por ejemplo, empezamos en la figura 1 con una sola pelota, pero observamos la figura 2, que sería esta, hay más pelotas que en la anterior. Aquí solo hay una y acá ya pasamos a tener 3. Luego, si observamos la figura 3, que sería esta, hay muchas más bolitas todavía. Y si por último observamos la figura 4, hay muchísimas más. ¿Qué vamos a hacer teniendo en cuenta esta información? La indicación es en cuenta la cantidad que aumenta en cada figura. La pregunta es ¿cuántas pelotas se utilizan en total
para la elaboración de la figura 5. Observen que hasta este punto en la imagen nos muestran cómo quedaría la figura 4. Nosotros vamos a dibujar cómo quedaría la figura entonces 5. ¿Y cómo vamos a saber cómo queda esta figura? Porque vamos a analizar las figuras que nos dan. Por ejemplo, empecemos observando la figura 1. En la figura 1 hay una sola pelota. Y en la figura 2 hay 1, 2 y 3 pelotas en total. ¿Cuántas pelotas hay de más en la figura 2 que en la figura 1? Es decir, ¿cuántas se le sumaron a la figura 2? ¿Cuántas aumentaron? Para tener una pelota y pasar a 3, ¿cuántos números hay? 1 y 2. Acá se aumentaron 2 bolitas más. En la figura 1 teníamos una bolita y aquí ya se le aumentaron 2 más. Ahora, vamos a observar la figura número 3. ¿Cuántas pelotitas tiene en total? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En la figura 3 hay 6 pelotas. ¿Cuántas pelotas hay de más en la figura 3 que en la figura 2? Primero, acá inicialmente teníamos 3 pelotas y acá ya pasamos a tener 6. ¿Cuántas pelotas se le sumaron? 1, 2, 3. Aquí habían 3 y si le sumamos otras 3, dan 6 pelotitas. Aquí ya se le sumaron otras 3. ¿Sí? Luego observemos la figura 4. ¿Cuántas pelotas hay en la figura 4? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. En la figura 4 ya tenemos 10 pelotas. ¿Cuántas pelotas hay de más en la figura 4 que en la figura 3? Es decir, ¿cuántas pelotas se le tuvieron que sumar a la figura 3 para que llegara a 10? Como acá habían 6 pelotas, se le tuvieron que sumar 4 más para que llegara a 10. Si observan, entonces van aumentando las pelotitas. Primero se le sumaron 2, luego se le sumaron 3, luego se le sumaron 4. ¿Cuántas pelotas se le deben sumar a la figura 5 entonces? Ya sabemos que hasta la figura 4 tenemos 10 pelotas, entonces dibujamos las 10 pelotas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. No importa que quede así mal dibujado, luego lo dibujamos mejor. Ya acá tenemos las mismas pelotas que teníamos en la figura 4, 10 y 10. Pero le debemos sumar porque esa es la secuencia, eso es lo que se está haciendo. En cada una de las figuras se le va sumando. Si acá se le sumaron 4, acá se le sumaron 2, luego se le sumaron 3 y luego se le sumaron 4, ¿cuántas pelotas debo sumarle a la figura 5? Observen, aquí se le sumaron 2 a la figura 2, luego a la figura 3 se le sumaron 3, luego a la figura 4 se le sumaron 4. ¿Cuántas pelotas le sumamos a la figura 5? Ya ustedes identifican esto y las dibujan y ya pueden a partir de este dibujo responder a la pregunta. ¿Cuántas pelotas se utilizan en total para la elaboración de la figura 5? Es decir, cuentan todas las pelotas de la figura 5, todas. Y vienen y eligen acá la opción correcta. Como es una pregunta con varias opciones de respuesta, tachan encima de esta o la encierran en un círculo, ya es decisión de cada uno. Igual, si siguen teniendo dudas sobre algún punto de esta actividad, pueden escribirme al correo. Muchísimas gracias.